Este jueves 21 de febrero se celebra el Día de las Lenguas Maternas. Promovido por la UNESCO, aquí en Aragón se difunden el aragonés y el catalán con 160 actividades en 55 localidades. Una programación que hasta mediados de mayo ofrece conferencias, teatro y películas. Esta semana se realizan por primera vez, además, exámenes oficiales de aragonés a los que se han presentado 500 personas. Hoy tocaba charrar. Y que podamos, sobre todo la gent que la charramos, tener como en este acto con vosotros, poder charlar sin problemas y sin vergüenzas, y pensando que es importante porque es la traza de villero mundo que tenemos la gent que charramos una lengua diferente. Porque en un día como hoy se reconocen nuestras lenguas. El catalán de Aragón se imparte en 30 centros con más de 4.000 estudiantes. El aragonés va cogiendo fuerza, ya lo estudian 1.200 niños en 60 colegios. A ver, la fabla es una manera de denominar a la lengua aragonesa que a nosotros no nos satisface, porque nos parece que simplemente es pues una denominación coloquial. Cuando nos referimos a lengua aragonesa nos referimos a una lengua hija del latín, como todas las lenguas románicas, y que se expresa como todas las lenguas en distintas variedades. Conferencias, charlas, teatro infantil, cuentacuentos, lectura de poesía y proyecciones audiovisuales, como esta película Luz de septiembre, rodada en aragonés y catalán en la Ribagorza. Una programación que dará voz a nuestras lenguas en 55 localidades de la comunidad. Y por primera vez veremos en todas las librerías estos libros, como muestra del patrimonio de nuestra tierra que debemos conservar y proteger del olvido. Jesús es uno de los 165 alumnos que acaban de examinarse para obtener la certificación que acredite su nivel P2 de aragonés. Este examen, el mismo que se realiza para evaluar el grado de conocimiento de cualquier otra lengua, dice, servirá para reconocer este idioma. Confirmar que el aragonés es una lengua que ya aragonesa, que es la única que ya aragonesa. Tenemos otras lenguas, pero propia aragonesa solo ya el aragonés. Y una oportunidad. En esta prueba se han contemplado además las diferentes variedades de esta lengua romance. La primera parte, que va de la comprensión escrita, l'he vist molt fàcil, la verdad. La segunda parte, pues nos han posado un audio en benasqués, que es una variedad alto-ribagorzana, y sí que se hace un poco más difícil de entender, pero bueno, en general bien. Ja era necesario que se fes un examen d'aragonès, i no sé, m'he presentat perquè me feia il·lusió, perquè la llengua de casa, y la he sentido siempre a fons, con la cuadrilla, con los pares, la yaya. Ben, el problema es que no tenim costumbre d'escriure, a la vegada pues escriure con un modelo ortográfico pues nos costa porque yo siempre l'he parlat, l'he sentit, ni hay variedad. Un examen que ha sido posible después de 2 años de trabajo. Con unas jornadas que se hicieron para establecer las bases para que el aragonés se acoplara al marco común europeo de referencia de las lenguas. Más de 25.000 personas hablan aragonés y desde el año 97 se imparte en algunos colegios.